vamos a ver el tema de análisis. A ver. Confirme si se me escucha. A ver. Hola, hola. 1, 2, 3. Confirme si se me escucha. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Ok. Listo. Siempre que tenga ese inconveniente, ya sea que se me escuche bajo o entrecortado, hágamelo saber con total confianza. Ok. Dice ahora, la nueva versión del sistema métrico, o también llamado MKS, se denomina Sistema Internacional de Unidades, o conocidos por su sigla como el SI. Ahora, de todo esto, lo más importante es lo que está resaltado de color rojo. Dice, el SI consta de 7 cantidades fundamentales. Eso es lo más importante o resaltante de aquí. El SI consta de 7 cantidades fundamentales. ¿Cuáles son? Lo tenemos aquí en esta tabla. Dice que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y finalmente la intensidad luminosa. A su costado tenemos la dimensión, su unidad y su respectivo símbolo. Todo esto, ojo, en el sistema internacional. Bien. Ustedes quizás dirán, profe, pero aquí no aparecen algunas cantidades físicas que yo conozco, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, fuerza, trabajo, presión, entre otras. Bien, esas cantidades físicas que les acabo de mencionar, que no están en esta tabla, se le conoce como cantidades físicas derivadas. Les conoce como cantidades físicas derivadas. ¿Y por qué derivadas? Porque se derivan, se construyen o se definen a partir de las fundamentales, que únicamente son 7. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ojo, todas las cantidades físicas que ustedes conocen y que vamos a conocer y que no se encuentran en esta tabla, todas ellas son derivadas. Todas ellas se llaman cantidades físicas derivadas. Bien, continuamos en nuestra consulta. Ahora sí entramos al tema de análisis dimensional. Dice, es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea o dimensionalmente correcta. Por ejemplo, dice aquí ecuación dimensional. Es el estudio o es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Está expresado en función de las cantidades fundamentales. Por ejemplo, tenemos aquí la dimensión de X. X es una cantidad física que no sé quién es, pero esta cantidad física desconocida X necesariamente yo lo puedo expresar en función de las fundamentales, como por ejemplo son la masa, la longitud, el tiempo, entre otras. Pero para esto vamos a colocarle además un valor o un cierto exponente. Por ejemplo, para la masa un exponente A, para la longitud un exponente B, para el tiempo un exponente C y así sucesivamente. Entonces, para conocer qué me está representando X, para este ejemplo, se debería conocer el valor de cada uno de esos exponentes. Vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer lo siguiente, miren. Vamos a suponer que A sea igual a 1, que B sea igual a -3, que C y el resto de los exponentes sean todos ellos iguales a 0.
Entonces, reemplazando, tendríamos aquí la dimensión de x es igual a m elevado a la a, pero a vale 1, por L elevado a la B, pero B vale menos 3, por T elevado a la C, pero C vale 0. Y el resto también tienen como exponente 0. Y ustedes saben por el álgebra que todo aquello que está elevado a la 0 es 1, a excepción del 0 a la 0. Entonces todo esto que estaría por acá sería 1. Entonces reescribiendo esta expresión tendríamos que la dimensión de x es igual a m por L elevado a la menos 3. ¿Alguien por ahí reconoce qué cantidad física representa X? Claro, así es, muy bien, perfecto. La densidad. Entonces se dan cuenta que bajo este ejemplo, si yo logro determinar de alguna u otra manera el valor de esos exponentes, entonces luego podríamos saber qué cantidad física me está representando X. Bien. ¿Cómo se va a lograr esto? A partir de aplicar algunas propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí le pueden tomar un screenshot o una foto a este ejemplo que les acabo de proponer, si lo creen conveniente. Si tienen una consulta o duda, también lo pueden plantear con total confianza, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y vamos justamente con las propiedades. Una de esas propiedades nos dice que la dimensión. ¿Qué son M, L y T? Ya, rápidamente voy a retroceder por aquí. M, L y T son las dimensiones, por ejemplo aquí, L, dimensión de longitud, M, dimensión de masa, T, dimensión de tiempo. Por eso que aquí tenemos estas 7 cantidades físicas fundamentales y en la siguiente columna su respectiva dimensión. ¿Sí? Su respectiva dimensión. De ahí que X o la dimensión de X está expresado justamente en función de la dimensión de esas cantidades físicas fundamentales, que son la masa, la longitud, el tiempo, entre otras. Bien, ahora sí, tenemos aquí las propiedades. Una de ellas nos dice que la dimensión de cualquier número real es igual a la unidad. Ahora, ¿qué es un número real? Bien, ustedes han visto justamente en el colegio la clasificación de los números, ¿no? Enteros, fraccionarios, racionales o irracionales, ¿correcto? Y todos ellos son parte de un conjunto de números reales. Por ejemplo, aquí les doy un valor numérico. A ver, pi numéricamente es 3,14 y algo, ¿cierto? Es el valor numérico de pi, 3,14 y algo. ¿Qué pasaría si yo le tomo la dimensión a pi? ¿Cuánto creen que sea su dimensión? Ojo, su dimensión. ¿Uno? 1, así es, perfecto, 1. Y ojo, notar aquí la diferencia. Una cosa es que yo les diga, jóvenes, pi es igual a 1. Eso sería totalmente incorrecto, ya que pi numéricamente es 3,14 y algo. Pero si yo les digo, jóvenes, la dimensión de pi es igual a 1, eso sí es correcto. Otro Ay, ¿por qué, ejemplo. por qué su dimensión siempre va a ser igual a uno? Ya. ¿Por qué su dimensión es igual a 1? Porque todo número real es adimensional. Prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Por eso que su dimensión es igual a la unidad. Otro ejemplo por aquí sería que la dimensión de la raíz cuadrada de 2 sea igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de 2 tiene un valor algebraico, pero si les preguntan a ustedes por la dimensión de la raíz cuadrada de 2, ¿eso cuánto debe ser? Claro, su dimensión es igual a 1. Claro, muy bien.
Entonces, ojo también notar aquí la diferencia. Una cosa es que yo les diga, jóvenes, la raíz cuadrada de 2 es igual a 1. Eso sería totalmente incorrecto. Pero decir, la dimensión de la raíz cuadrada de 2 es igual a 1, eso sí es correcto. Porque en este caso estamos hablando de la dimensión de ese número real. ¿Sí? Bien, otro ejemplo. Claro, pero ojo, la dimensión de todo número real. ¿Sí? La dimensión de todo número real. Por ejemplo, miren, si yo expreso aquí menos 3 elevado al cuadrado, elevado a la pi, y este todavía elevado a la raíz de 5, ya eso tiene un valor numérico, ¿no es cierto? Un valor numérico. No les voy a decir cuánto vale, no les voy a preguntar cuánto vale, pero si les preguntan ustedes por la dimensión, ojo, la dimensión de todo esto, automáticamente, ¿cuánto creen que sea el resultado? La dimensión de todo esto, ¿cuánto creen que sea? 1, así es, porque sea cual fuera el resultado, nos va a dar un número real y por lo tanto su dimensión es igual a 1. Ahora, ojo, es la dimensión de todo número real. Su compañero, compañera, creo por ahí un ratito, hizo una buena pregunta. Ya. Con respecto a los imaginarios, ya, los imaginarios o números complejos no están dentro de esta propiedad, porque aquí dice número real. Correcto, es un número real. Aquí no están definidas estas propiedades para los números complejos o imaginarios. Para ellos no está definido estas propiedades. Solamente está aquí para números reales. Bien, continuamos por acá. Ahora les planteo otro ejemplo. Utilizando la misma propiedad de que la dimensión de todo número real es igual a 1, les planteo lo siguiente. ¿Cuánto es 2 metros elevado a la 3 segundos? ¿Y cuánto es 2 metros elevado todo ello al cubo? A ver, en la primera, ¿cuánto es 2 metros elevado a la 3 segundos? ¿Eso es correcto o incorrecto? Esa expresión, 2 metros elevado a la 3 segundos. A ver, 11 años de colegio, primaria, secundaria. Claro, eso es totalmente incorrecto. Esto de aquí es totalmente incorrecto. Así es, muy bien. Y en la segunda, esa segunda expresión de abajo, ¿es correcto o incorrecto? La expresión de abajo, 2 metros, todo ello elevado al cubo. Claro, eso sí es correcto. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que hay un detalle. Hay un detalle. El exponente siempre, ojo, siempre es un número real. El exponente nunca, nunca puede tener unidad o dimensión. El exponente siempre es un número real. Entonces, con ello vamos con la siguiente propiedad, que no está en su guía, no está en su PDF, y sin embargo se suele tomar en los exámenes. Se plantea lo siguiente. X elevado a la y. X puede ser cualquier cantidad física, ya sea fundamental o derivada, o inclusive un número real. O sea que de X no puedo afirmar nada. Pero observo que Y hace el papel de exponente. Lo que sí puedo afirmar con total seguridad es que la dimensión de ese exponente Y necesariamente debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el exponente siempre, siempre, siempre es un número real. Y la dimensión de cualquier número real es igual a la unidad. Bien. Otro ejemplo. Y con este concluyo y paso luego a la siguiente propiedad. ¿Cuánto es el coseno de 60 joules?
¿Y cuánto es el coseno de 60 grados sexagesimales? La primera, coseno de 60 joules. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Está bien o está mal expresado? Claro, así es incorrecto. ¿Y por qué? Ya me lo dijeron. Porque acá dice coseno de 60 joules. Esto lo hace incorrecto. El ángulo o argumento de cualquier razón trigonométrica siempre es un número real. Por lo tanto, la dimensión de este ángulo o argumento siempre será la unidad. Este sí es correcto, como me dijeron, e inclusive, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el coseno de 60 grados sexagesimales? Un medio, claro, perfecto, un medio. Ahora, notar lo siguiente, miren. ¿Qué sucedería si yo le tomo la dimensión a la función coseno? Pues será lo mismo tomar la dimensión a su resultado. Pero su resultado, un medio, es un número real. Y por lo tanto, su dimensión es igual a 1. Entonces, de ahí viene la siguiente propiedad. Vamos a generalizar por aquí. La dimensión de toda razón trigonométrica, evaluado en cualquier ángulo o argumento alfa, es igual a la unidad. Cuando digo razón trigonométrica, hago referencia ¿a quién? A la función seno, en este caso de alfa. También a la función coseno. También a la función tangente. Y ustedes van a complementar aquí con sus respectivas corrazones. Muy bien. Entonces quiere decir que la dimensión de la función seno, coseno, tangente y además de sus corrazones es igual a 1. Pero adicionalmente, el ángulo, como ustedes han notado, debe ser un número real, que puede estar en el sistema sexagesimal, centesimal, radian u otro sistema de medición, pero que necesariamente es un número real. Esto quiere decir entonces que la dimensión del ángulo o argumento alfa, para este ejemplo, debe ser igual a ¿cuánto? 1, porque ese ángulo necesariamente debe ser un número real. No puede tener unidades o dimensiones. Eso es imposible, eso es incorrecto. Bien. Ese ojo que acabo de escribir no está para nada en ninguna parte de su guía o PDF. Sin embargo, se pregunta en el examen. Bien, siguiente propiedad. Dice, la dimensión de x por y es igual a la dimensión de x por la dimensión de y. O sea que este producto ustedes lo pueden desdoblar. Y de igual manera, también se puede hacer con el cociente. La dimensión de x entre y es igual a ¿quién? A la dimensión de x entre la dimensión de y. Porque Entonces de se cualquier puede manera termina desdoblar, saliendo 1. perdón, Porque de cualquier manera termina saliendo 1. la dimensión, ¿cierto? Sí, sí. Claro, la dimensión de la razón, de cualquier razón trigonométrica, claro, siempre es 1. Así es. Su dimensión, claro está. Ujú. Ahora, por acá, como les comentaba, ya sea el producto o el cociente, eso se puede desdoblar, ¿correcto? Entonces, en ocasiones va a ser más fácil, más sencillo hacer este desdoble, separar ya sea a este producto o este cociente. Luego tenemos por acá otra propiedad que nos dice que la dimensión de c por x es igual a la dimensión de x. Pero ojo, esto siempre y cuando c me represente un número real. Y eso se puede demostrar rápidamente de la siguiente manera. Acá tengo la dimensión de c por x. Y esto, como les comentaba, se puede desdoblar. Miren, ese producto se puede desdoblar como la dimensión de c por la dimensión de x. Pero me dice que c es un número real. Y como ustedes ya saben, la dimensión de cualquier número real es igual a ¿cuánto? 1. Y 1 por la dimensión de x, ¿qué me da? Pues la dimensión de x. Listo. Ahora vamos con esta otra propiedad que nos dice que la dimensión de x a la n es igual a la dimensión de x y todo elevado a la n. Eso quiere decir que este exponente n
puede estar tanto como dentro como fuera de la dimensión. Muchas veces, para efectos prácticos o sencillos, vamos a extraer ese exponente n. Y de esa manera vamos a expresar primero la dimensión de x y luego ello lo vamos a elevar a ese exponente n, donde n puede tomar cualquier valor. Eso va a depender ya del problema en sí. Uy, perdón. Y finalmente tenemos aquí otra propiedad que nos dice la dimensión de x más menos y es igual a la dimensión de x o igual a la dimensión de y. O sea, quiere decir que este signo más o este signo menos en el siguiente paso se podría reemplazar o sustituir por la igualdad. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Háganmelo saber con total confianza. Hasta aquí, consultas o dudas. Bien. ¿Todo claro? Disculpe, ¿puede explicar la antepenúltima, por favor? A ver. Le voy a colocar números. La 1, la 2 o la 3. La 2, disculpe. Ok, ya, no hay problema. La 2. No hay problema. Incluso esto se puede demostrar rápidamente de la siguiente manera. Para esto hay que tener en cuenta este detalle. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un A por A, así sucesivamente A, ¿no? N veces A, entonces esto se puede expresar como A elevado a la N, ¿cierto? Bien, eso es lo que vamos a hacer aquí. Mira. Acá tengo X a la N. Entonces, ese X a la N ha venido ¿de dónde? Él ha venido de este producto de X por X, así, N veces, ¿cierto? Ahí tenemos N veces. Ahora, de esta propiedad, de aquí, se puede desdoblar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que eso yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como dimensión de X por dimensión de X, así sucesivamente por dimensión de X. ¿Cuántas veces estamos multiplicando aquí la dimensión de X? N veces. Y esto finalmente se puede expresar, como ustedes conocen del álgebra. Ahí está, la dimensión de X. Y esto lo elevamos al número de veces que se ha repetido o multiplicado, en este caso N. De esa manera. ¿Correcto? No sé si con eso quedó más claro. Ojo que esto no les van a pedir ustedes demostrar en el examen o en los problemas. Eso no les van a pedir demostrar. Pero lo hago aquí para que quizás un poco más claro. No sé si con eso ha quedado más claro, señorita. ¿Sí? Ok. Sí, todo claro, gracias. Ok, gracias bien a usted por su pregunta. Bien, entonces si desean, les dejo aquí unos segundos para que le tomen un screenshot o una foto. Eso ya queda libre elección de ustedes. Y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Borramos todo esto. Y tenemos por acá el principio de homogeneidad. Dice, establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Dice además, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. ¿Pero por qué? Veamos. Aquí les planteo la siguiente ecuación física. A igual a B más C. Quiero conocer qué relación hay entre las dimensiones de A, de B y de C, si son iguales o son diferentes. Entonces, para esto voy a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces, por acá tenemos la dimensión de A es igual a ¿quién? A la dimensión de B más C. Ahora, de la propiedad vista en la diapositiva anterior, que fue esta, lo voy a escribir aquí.
Ahí teníamos que la dimensión de x más menos y es igual a ¿quién? A la dimensión de x. Y este a su vez igual a la dimensión de y. Entonces les comentaba que si dentro de las dimensiones o corchetes teníamos un signo más o un signo menos, en el siguiente paso se podría reemplazar por una igualdad. Y eso es justamente lo que se ha planteado aquí, miren. Internamente tenemos el signo más y por lo tanto en el siguiente paso se ha reemplazado por una igualdad o se ha sustituido por un signo igual. Luego esta dimensión de A baja, y tenemos esto, que la dimensión de A es igual a la dimensión de B, y este a su vez es igual a la dimensión de C. Y eso es lo que nos dice justamente el principio de homogeneidad. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión, o sea que si A representa la aceleración, entonces tanto B y C deben de tener dimensión de aceleración. Si A tuviera dimensión de velocidad, entonces tanto B y C deben de tener dimensión de velocidad. ¿Y qué pasaría si A fuera adimensional? Entonces tanto B y C también deben ser adimensionales o números reales. Sería incorrecto, por ejemplo, plantear o indicar que A represente la aceleración, B la velocidad y C represente una cantidad adimensional. Eso sería totalmente incorrecto, ya que necesariamente aquí los tres de forma simultánea deben de tener necesariamente la misma dimensión. Bien, eso es lo que establece el principio de homogeneidad. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Y este principio lo vamos a utilizar de forma recurrente en la solución de los problemas. Bien, si no hay consultas, dudas, paso a la siguiente diapositiva. Luego aquí tenemos las dimensiones de algunas, ojo, de algunas cantidades físicas derivadas, ya que el listado es bastante grande. Acá tenemos, por ejemplo, las dimensiones del área, volumen, la velocidad, la aceleración, fuerza, presión, trabajo y la densidad. No son las únicas, hay otras tantas, y esto lo pueden complementar buscando en el Google, por ejemplo, la dimensión de cantidades físicas derivadas. Y él les va a salir un gran listado, y obviamente no van a aprenderse de todas, sino de las más utilizadas a nivel pre. Y esto sí les recomiendo que lo memoricen, pero ya con la práctica, ya que para el examen, si ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, profe, quiero conocer la dimensión de la aceleración a partir de su definición, que es velocidad entre tiempo. Ya hago este procedimiento, dimensión de velocidad entre la dimensión del tiempo y me sale LT a la menos 2. Ya, ¿eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero les va a tomar mucho tiempo en el examen y tiempo no creo que les sobre. Por eso que yo les recomiendo que lo memoricen, pero obviamente con la práctica, cada una de las dimensiones de las cantidades físicas más utilizadas a nivel pre. Bien. Inclusive esta tabla también lo tienen ustedes en su PDF. Pero ojo, lo deben de complementar con lo que pueden encontrar también en el Google u otras fuentes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 1. Dice, un automóvil se desplaza en una trayectoria rectilínea de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea, que es la de color verde, donde v representa la velocidad y t el tiempo. Utilizando el análisis dimensional indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos. Dice en la primera, la dimensión de A es LT a la menos 1. En la segunda, la dimensión de B es LT a la menos 2. Y en la tercera, la dimensión de C es LT a la menos 3. Entonces, para esto vamos a tomar la ecuación de color verde y vamos luego a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, vamos a aplicar el principio de homogeneidad. De ahí que tenemos que la dimensión de V es igual a la dimensión de A más B por T más C por T cuadrado.
Ahora, como les indicaba anteriormente, si dentro de la dimensión ustedes observan un signo más o un signo menos, en el siguiente paso, ese signo más o menos se podría reemplazar o sustituir por la igualdad. De ahí que tenemos que la dimensión de V es igual a la dimensión de A, este a su vez igual a la dimensión de B por T y este a su vez igual a la dimensión de C por T cuadrado. Ahora vamos a comparar 2 a 2. Me explico. Voy a comparar la dimensión de V con la dimensión de A, la dimensión de V con la dimensión del producto de B por T y la dimensión de V con la dimensión de C por T cuadrado. Entonces, comparando, dimensión de V, según el problema, V me representa la velocidad y cuya dimensión es LT a la menos 1. Y eso me representa la dimensión de A. Entonces comparo lo que he obtenido con lo que me están indicando en la primera proposición. Y observo que coincide, por lo tanto, la primera es verdadero. Coincide lo que estoy obteniendo con lo que me estaban proponiendo. Segunda proposición. Dimensión de V igual a la dimensión del producto de B por T. V es la velocidad, por lo tanto, LT a la menos 1. Esto va a ser igual a la dimensión de B por la dimensión de T. Pero T me representa el tiempo y su dimensión es T mayúscula. T mayúscula, que está multiplicando la dimensión de B, va a pasar a dividir y estando en el denominador lo puedo pasar luego al numerador y el signo de su exponente va a cambiar. Y de ahí que ordenando obtenemos que la dimensión de B es LT a la menos 2. Y comparo lo que estoy obteniendo con lo que me han propuesto. Y observo que coinciden, por lo tanto, la segunda proposición también es verdadero. Ahora vamos con la comparación de la dimensión de V con la dimensión del producto C por T cuadrado. V me representa la velocidad y su dimensión LT a la menos 1. Esto luego por la dimensión de C y por la dimensión de T cuadrado. Y recordar que ese exponente 2 puede salir de la dimensión. Por eso que tenemos ahí la dimensión de T y el luego elevado al cuadrado. T que me representa el tiempo y cuya dimensión es T mayúscula. Pero como está elevado al cuadrado aquí, aquí también debe estar elevado al cuadrado. Luego, este T cuadrado que está multiplicando la dimensión de C va a pasar a dividir. Y estando en el denominador, va a pasar al numerador como T a la menos 2. Multiplicándose luego con L por T a la menos 1, vamos a obtener L por T a la menos 3 como la dimensión de C. Y observo ahí que coincide lo que estoy obteniendo con lo que me han propuesto y por lo tanto la tercera también es verdadero. Bien, hasta ahí consultas o dudas. ¿Hasta ahí consultas o dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces le dejo unos segundos para que aprecien la solución. Ok, gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente problema. Y así como el número 1, es muy probable que les planteen a ustedes en el examen. La 2, ya, la 2. En la segunda proposición, lo que estamos haciendo es comparar la dimensión de B, perdón, de V con la dimensión del producto de B por T, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, V, ¿qué me representa según el problema? La velocidad. Por lo tanto, su dimensión LT a la menos 1. Esto es igual a ¿quién? A la dimensión de B por la dimensión de T. T, ¿qué me representa según el problema? El tiempo. Y por lo tanto, su dimensión es T mayúscula. Luego, este T mayúscula que está multiplicando la dimensión de B va a pasar a dividir. Entonces, tendríamos que la dimensión de B es L por T a la menos 1, todo entre T. Ese T que estaría en el denominador va a pasar al numerador, pero como T a la menos 1. Y T a la menos 1 por L por T a la menos 1 nos va a quedar finalmente L por T a la menos 2. No sé si con eso quedó más claro. ¿Sí?
O sea, lo que he hecho es algo como esto, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí, bueno, este t que está elevado a la 1 implícitamente pasa al numerador como t a la menos 1. Y con el otro t a la menos 1 se va a convertir finalmente en lt a la menos 2. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente problema. Bien. Problema número 2 dice, una partícula se mueve en un campo de fuerza de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea, que es toda esta expresión de color verde, donde x me representa la distancia, m la masa y t el tiempo. Pregunta, ¿cuál es la dimensión de E? Bien. Para esto voy a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad o de la ecuación. Entonces, por esta parte tenemos que la dimensión de x al cuadrado es igual a la dimensión de toda esta expresión. Pero hay un detalle. Si ustedes observan bien, dentro de esta dimensión, hay un signo más. Hay un signo más. Entonces, ese signo más en el siguiente paso se puede reemplazar o sustituir por ¿quién? Por una igualdad. Listo. Eso es lo que se ha hecho hasta ahí. Y tenemos entonces que la dimensión de x al cuadrado es igual a la dimensión de e entre k, y este a su vez sería igual a la dimensión de toda esa expresión. Ahora, notar que me están preguntando acerca de la dimensión de e. Y yo quiero conocer la dimensión de e de la manera más rápida, más sencilla. Entonces, lo que me conviene es comparar la dimensión de x al cuadrado, ya que x representa la distancia, con la dimensión de E entre K. Pero para ello faltaría conocer previamente la dimensión de K. En ninguna parte del texto nos dicen qué me representa K. Entonces, a partir de la ecuación, debo de establecer cuál es la dimensión de K. ¿Y dónde observo K? Aparte de ese cociente E entre K. Observo que K aparece por aquí. Lo voy a subrayar. Ahí en este de color celeste, en este de color amarillo y en este otro de color verde. ¿Dónde creen ustedes que es más conveniente analizar la dimensión para obtener la dimensión de K? ¿En celeste, amarillo o verde? ¿Dónde creen ustedes que es más conveniente analizar para obtener la dimensión de K? En verde, así es. ¿Y por qué en verde? Porque observo lo siguiente. Ya me dijeron correctamente en verde. Esto lo descarto. Ya. ¿Y por qué en verde? Porque allí K está siendo dividido por M y luego todo ello con una raíz cuadrada que está multiplicando con 2 y por T, pero que todo ello en su conjunto es el ángulo de la función coseno. Y yo en la teoría les había indicado que el ángulo de cualquier razón trigonométrica es o no un número real. Vamos por partes. La dimensión de cualquier razón trigonométrica es o no un número real. Claro. Esto quiere decir que si yo tomara la dimensión a este ángulo que estoy encerrando de color lila, la dimensión de todo ese ángulo debe ser igual a la unidad. Y eso es justamente lo que se va a plantear, miren. Ahí lo tenemos. La dimensión de 2 por la raíz cuadrada de k entre m y por t, todo ello, es dimensionalmente igual a 1. Ahora aquí este producto lo vamos a desdoblar como la dimensión de 2 por la dimensión de k entre m elevado a la 1 medio y por la dimensión de t. Y todo ello igual a 1. Ahora un detalle. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué aparece aquí 1 medio? Por lo siguiente. Si tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de a, ¿no? La raíz cuadrada de a, esto se puede expresar como a
¿cierto? Elevado a la u medio. Eso es lo que se ha planteado aquí, ¿no? Tengo la raíz cuadrada de k entre m, que sería como a, ¿cierto? Entonces, ese a está elevado a ¿quién? A la u medio. Listo. Siguiente paso. La dimensión de 2 vale 1, ya que 2 es un número real. Dimensión de t, según el problema t, me representa tiempo y por lo tanto su dimensión es t mayúscula. Listo. Luego, luego, este t que está multiplicando a la dimensión de k entre m al 1 medio va a pasar a dividir al otro lado. Entonces, todo esto sería igual a 1 entre t. ¿Correcto? Este t pasó al otro lado a dividir a 1 y sería 1 entre t. Y 1 entre t, a su vez, lo puedo expresar como t a la menos 1. Ahora aquí, para eliminar este exponente 1 medio, me conviene elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, en el siguiente paso, hemos hecho lo siguiente. Hemos elevado al cuadrado a ambos lados de la igualdad. De ahí que desaparece el exponente 1 medio y por aquí tenemos t elevado a la menos 2. Luego, nos dicen que m me representa la masa y su dimensión es m mayúscula. De ahí que finalmente despejando, la dimensión de k es igual a m por t a la menos 2. Ahora, no se asusten. Para el examen, sencillamente les van a preguntar. Determine la dimensión de k. Respuesta, mt a la menos 2. Ahí acabaría el problema. Si este problema fuera de examen, sencillamente les hubieran preguntado. Determine la dimensión de k. Respuesta, mt a la menos 2. Pero como estamos en clase, entonces añadimos algo. Ese algo es conocer ahora la dimensión de e. Entonces tomamos esto, lo que había yo resaltado de color rojo, por aquí a la izquierda, dimensión de x al cuadrado es igual a la dimensión de e entre la dimensión de k, y reemplazamos. ¿Qué me representa x? La distancia. ¿Y cuál es la dimensión de la distancia? L. Pero como está elevado al cuadrado, pues L al cuadrado. ¿Es igual a quién? A la dimensión de e, que es lo que yo deseo conocer, entre la dimensión de k, que obtuvimos mt a la menos 2. Finalmente, él va a pasar a multiplicar y ordenando obtenemos que la dimensión de e es m por l al cuadrado por t a la menos 2. Y ahí finaliza el problema. Hasta ahí observen la solución. Si tienen ustedes una consulta o una duda, háganmelo saber con total confianza. Ah, ¿cómo eliminé el factor 1 medio? Ok. Acá les comentaba, ¿no? Les comentaba. Bien, este t pasó a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces quedaba como 1 entre t y lo puedo expresar luego como t a la menos 1. Listo. Ahora, para poder eliminar ese exponente 1 medio, lo que he hecho es elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Por eso aquí le he colocado como una flechita de color verde, así entre paréntesis al cuadrado, indicando que he elevado al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, 1 medio al cuadrado me sale 1. Y t a la menos 1 al cuadrado, pues me sale t a la menos 2. No sé si con eso ha quedado más claro. ¿Sí? Ok. Listo, hasta ahí. Si tienen otra consulta, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces paso al siguiente problema. Problema número 3. Dice, la distancia S recorrida por una canoa en un río en función del tiempo t está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea, que es toda esa expresión de color verde, donde m es la masa total de la canoa. Pregunta, ¿cuál es la dimensión de v sub 0? Bien. Para esto entonces vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Por eso que tenemos aquí que la dimensión de S es igual a la dimensión de m por v sub 0 entre b.
y todo ello a su vez está multiplicado por 1 menos, este es el exponencial o el Euler, que tiene como exponente el menos b por t entre m. Ahora, ten en cuenta aquí que tenemos un producto. Tengan en cuenta aquí ustedes que tenemos un producto. Lo voy a encerrar para que se note la diferencia. Acá tengo este producto por este otro. Entonces, lo que está de lila sería como un X y lo que está de celeste sería como un Y. O sea, acá tendríamos la dimensión de X por Y. Entonces, esto se puede desdoblar como la dimensión de X por la dimensión de Y. La dimensión de X sería M por V sub 0 entre B. Y la dimensión de Y sería 1 menos el Euler, que está elevado a la menos B por T, entre M. Ahora, observo aquí, que dentro de estos corchetes hay el signo menos, una resta entre ellos. Entonces, en el siguiente paso, ese signo menos, yo lo puedo reemplazar por el signo igual. De ahí que vamos a tener lo siguiente. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, por acá abajo tenemos que la dimensión de 1, este signo menos, se ha reemplazado por el igual. Ahí está. Igual la dimensión de E, que es el Euler, que a su vez está elevado a la menos B por T entre M. Quiere decir entonces que la dimensión de lo que está encerrado aquí de color celeste es igual a la dimensión de 1 o la dimensión del Euler, elevado a la menos B por T entre M. ¿Y eso cuánto debe ser? Veamos. Dice la dimensión de 1, pero 1 es un número real. ¿Y cuya dimensión cuánto es? 1. Es por eso que la dimensión de lo que está encerrado de color celeste, ¿cuánto vale? 1. No sé si me dejo entender hasta ahí. A ver, hasta ahí confirmen si me dejo entender o si se ha comprendido esa parte de la explicación. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Entonces me han comprendido la parte más difícil de este problema, de verdad. Entonces, la dimensión de lo que está encerrado aquí en corchetes de color celeste es igual a 1, ya que lo que está encerrado en corchetes de color celeste es igual a la dimensión de 1 y esta a su vez es igual a la dimensión del Euler elevado a la menos b por t entre m. Muy bien. Es por eso que finalmente tenemos que la dimensión de S es igual a la dimensión de m por v sub 0 entre b. Nos preguntan la dimensión de v sub 0. Para esto requerimos conocer previamente la dimensión de S, de M y de B. S ya sabemos, nos dice por aquí que S representa la distancia. M también ya sabemos quién es, ya que representa la masa. Lo que no nos dicen para nada es acerca de la dimensión de B, o qué me representa B. Entonces, ¿cómo voy a conocer aquí la dimensión de B? Entonces ahora ustedes observen en la ecuación dónde más aparece B. ¿Dónde más aparece B? Por ahí lo he resaltado con un colorcito. ¿Dónde más aparece B? Menos B por T entre M. Claro, en lo que he resaltado de color verde, ¿cierto? Muy bien. Y eso que he resaltado de color verde, o lo que me acabas tú justamente de comentar, ¿eso no el exponente del Euler? ¿Eso no el exponente? Sí, ¿no es cierto? Ah, sí, 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 sí. Claro. ¿Y qué dijimos acerca de cualquier exponente? Que todo exponente, ¿cómo debe ser? Dimensionalmente hablando. Uno, ¿Igual a cuánto? un número A, real. a 1, ¿no es cierto? Claro. Ese es justamente lo que se ha planteado aquí arriba, miren. La dimensión de menos b por t entre m es igual a ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque únicamente ese término, menos b por t entre m, es el exponente del Euler.
Por ahí creo que me preguntaron acerca de la dimensión de E. El joven Yair me preguntó acerca de la dimensión de E. Yo imagino que ese E mayúscula hace referencia al E minúscula. Bien, ese E minúscula es el Euler, que ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando en el curso de álgebra lleguen al tema de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural, logaritmo neperiano. Este es el Euler, por si acaso. ¿Sí? Es el Euler. Este Euler también, quizás para el examen, en vez de E, colocan pi. O sea, 1 menos pi elevado a la menos b por t entre m. Ya que el pi, al igual que el Euler, son constantes numéricas. ¿Sí? Bien, entonces continuamos por acá. Tenemos, perdón. Ya. Tenemos entonces que la dimensión de menos b por t entre m es igual a 1. Y este menos yo lo puedo expresar a su vez como menos 1. Por eso que tenemos ahí dimensión de menos 1, luego por la dimensión de b, entre la dimensión de m, y luego por la dimensión de t, y todo igual a 1. Dimensión de menos 1, 1. Esto luego por la dimensión de b, que aún no sé quién es, por la dimensión de m, que por lo tanto es masa, y por lo tanto su dimensión es m mayúscula, por la dimensión de t, que es tiempo, y por lo tanto t mayúscula. Luego este m va a pasar a multiplicar a 1 y este t va a pasar a dividir a 1. El t que está en el denominador va a pasar al numerador como t a la menos 1 y es por eso que tenemos que la dimensión de b es mt a la menos 1. Y esto finalmente lo vamos a reemplazar en la expresión número 1. Reemplazando, de ahí que tenemos dimensión de s es igual a la dimensión de b de m entre b por la dimensión de b sub 0 y reemplazamos. Dimensión de S, me dice que S me representa la distancia y por lo tanto su dimensión sería L. ¿Es igual a quién? A la dimensión de M, que corresponde a la masa, ahí está M mayúscula, entre la dimensión de B, que es M por T a la menos 1. Y todo ello por la dimensión de V sub 0. Se cancela M con M, T a la menos 1 pasa a multiplicar, y de ahí que la dimensión de V sub 0 es LT a la menos 1. Bien. Esa sería entonces la solución a este problema. Bien. Hasta aquí, consultas o dudas. Consultas, dudas con respecto a este problema. Ninguna. Bien, entonces ojo que en esta parte intermedia, donde coloqué los corchetes de color celeste y me dijeron correctamente que la dimensión de lo que he colocado en corchete de color celeste es igual a 1, es la parte más difícil, entre comillas. Como han superado la parte más difícil, entre comillas, entonces han hecho el resto ya de manera más fácil o sencilla. Bien, jóvenes, entonces se merecen un buen descanso y de aquí, pasados unos 15 minutos, 12:10, retomamos la clase. ¿Sí? Si tienen consultas o dudas, también lo pueden plantear durante el receso. Pueden escribir o pueden activar su micrófono como mejor les parezca, más cómodo, más sencillo. Bien, dejamos aquí una pausa y luego retomamos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, entonces siendo ya las 12:10, podemos retomar la clase. Vayan dejando por ahí su war, su puntito para saber que están presentes. Ah, ya. ¿Por qué el menos b por t entre m es igual a 1? Ok. Es que, al ratito, por acá, por acá, por acá. Ya. Aquí en este exponencial, dice e elevado a la menos b por t entre m. Eso que está subrayado de color verde, ese hace el papel del exponente de e. Quiere decir entonces que la dimensión de ese exponente, que es menos b por t entre m, todo él, dimensionalmente debe ser igual a 1. Ya que recordar de las propiedades que vimos al inicio en la teoría, la dimensión de todo exponente
siempre es igual a la unidad, porque habíamos deducido que el exponente siempre es un número real. Cuando les propuse este ejemplo, ¿cuánto es 2 metros a la 3 segundos? ¿Y cuánto era 2 metros elevado al cubo? Este de aquí era incorrecto y este sí es correcto. ¿Por qué? Porque el exponente no puede tener dimensión o unidad. Eso lo hace incorrecto. El exponente siempre es un número real. Por eso que aquí, ¿quién hace el papel de exponente del Euler? Lo hace el menos b por t entre m. Por lo tanto, la dimensión de ese exponente debe ser igual a la unidad. ¿Sí? La dimensión de ese exponente debe ser igual a la unidad. Y a partir de él es que hemos obtenido la dimensión de b. Y con ello finalmente hemos obtenido la dimensión de v sub 0. No sé si con eso ha quedado más claro. Sí, ok. Bien. Entonces pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva o problema. Y tenemos el número 4. Dice, la presión P del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Dice que P es igual a un K por gamma a la X por R a la Y, donde K nos indican que es una constante adimensional. Gamma está definido como trabajo entre área y R me representa el radio de la burbuja. Pregunta, ¿cuál es la ecuación dimensionalmente correcta? Entonces, para esto se debería conocer previamente el valor de los exponentes x e y. ¿Cómo vamos a lograr esto? Sencillo, tomando la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, vamos a aplicar también el principio de homogeneidad. Entonces, tomamos aquí la dimensión AP, eso es igual a la dimensión del producto K por gamma elevado a la X por R elevado a la Y. Luego, ese producto se puede desdoblar. Y por eso que tenemos que la dimensión de P es igual a la dimensión de K por la dimensión de gamma elevado a la X por la dimensión de R elevado a la Y. Luego, en el siguiente paso, nos dicen que P representa la presión. Ojo, P representa la presión. Eso está en el texto del problema. Y la dimensión de la presión es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Esto es igual a ¿quién? A la dimensión de K. Pero nos dicen que K es una constante adimensional, prefijo a sin. O sea, sin dimensiones o sin unidades. Eso quiere decir que su dimensión es igual a la unidad. Luego sigue por la dimensión de gamma elevado a la X, pero gamma está definido como trabajo entre área. Quiere decir entonces que en el numerador debe estar la dimensión del trabajo, que corresponde al ml cuadrado por t a la menos 2. Y en el denominador debe estar la dimensión del área, que corresponde a L cuadrado. Y todo ello debe estar a su vez elevado a la X. Luego sigue por la dimensión de R elevado a la Y. ¿Quién me representa R? El radio de la burbuja. Y ya sea el radio, diámetro, perímetro, su dimensión es L. Y este L está elevado a la I. Luego, ¿qué se observa? Se observa que en este cociente se repite L cuadrado. Por lo tanto, ese L cuadrado se va a cancelar. Me va a quedar M por T a la menos 2. Pero ese M por T a la menos 2 a su vez está elevado a la X. De ahí que en el siguiente paso tenemos M a la 1 por L a la menos 1 por T a la menos 2 es igual a M elevado a la X por T elevado a la menos 2X. Y todo ello a su vez multiplicado por L a la I. Finalmente aquí vamos a igualar los exponentes a ambos lados. Me explico, el exponente de M con el exponente de M, el exponente de L con exponente de L y finalmente el exponente de T con el exponente de T. Y de ahí, como quien dice, al ojo puede establecer los valores tanto de X como de Y. Por ejemplo,
Si yo comparo el exponente de m, que por este lado vale 1, y por este lado vale x, de ahí que finalmente x es igual a 1. Si yo comparo por este lado el exponente de L, que vale menos 1, con el exponente de L por aquí, que vale Y, de ahí finalmente que Y vale menos 1. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación original, que nos dice que P es igual a K por gamma elevado a la X, pero X vale 1, y por R elevado a la y donde Y vale menos 1. Y además vamos a considerar esta propiedad algebraica. Ustedes conocen que A elevado a la menos 1 es igual a 1 entre A. Y eso es justamente lo que se ha aplicado aquí. Tenemos R a la menos 1 y por lo tanto eso se puede expresar como 1 entre R. Por eso que finalmente tenemos que P es igual a un K por gamma entre R. Hasta ahí tenemos la solución a este problema. Hasta ahí si tienen ustedes una consulta o duda. Hasta allí consultas o dudas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. La tercera parte. Ya. Me imagino que es esto. A ver, voy a colocar aquí unas flechitas. ¿Es este de color amarillo o este de color verde? A ver, joven Yair, la de amarillo. Ok, la de amarillo. Ya, la de amarillo. Bien, voy a borrar esta parte. Ya. Notar que en el problema nos dicen que gamma, ojo, representa trabajo entre área, ¿sí? Gamma me representa trabajo entre área. Entonces acá tengo, en la segunda línea, dice, la dimensión de P es igual a la dimensión de K por la dimensión de gamma elevado a la X por la dimensión de R elevado a la Y. En el siguiente paso ya estoy reemplazando las dimensiones de cada uno de esos términos. Entonces tengo que K me dicen que es una constante adimensional, por lo tanto su dimensión es 1. La dimensión de gamma, ya, gamma me dice que es trabajo entre área, así lo han definido, trabajo entre área. Entonces quiere decir que en el numerador debe estar la dimensión del trabajo, en el denominador la dimensión del área. Eso quiere decir que en el numerador tenemos m por L al cuadrado por T a la menos 2, que es la dimensión del trabajo, entre L cuadrado, que corresponde a la dimensión del área. Y todo ello está elevado a la X, ya que aquí tenemos la dimensión de gamma elevado a la X. Luego sigue por la dimensión de R elevado a la Y, pero R me representa el radio, y la dimensión del radio es simplemente L. Y la dimensión de R está elevado a la Y, de igual manera aquí la dimensión de L está elevado a la Y. Luego, aquí se observa que se repite L cuadrado y L cuadrado, por eso que se puede cancelar. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Ya, esto nada más, por aquí lo voy a extraer, ¿sí? Entonces tendríamos M por T a la menos 2, ¿correcto? Se cancela L cuadrado arriba y abajo, y me va a quedar al interior M por T a la menos 2, pero todo ello a su vez elevado a la X. Por eso que en el siguiente paso, aquí abajo, tengo m elevado a la x por t elevado a la menos 2x. Finalmente, para el joven Daniel me dicen por qué x es igual a 1 y por qué y es igual a menos 1. Es que en este último paso voy a comparar los exponentes a ambos lados de la igualdad. El exponente de m, por esta parte a la izquierda, es igual a 1. Y por esta parte el exponente de m vale x, de ahí que x es igual a 1. Luego, por esta parte, a la izquierda, el exponente de L es igual a menos 1. Y por aquí a la derecha, tengo que el exponente de L es igual a I. De ahí que I, el exponente I, debe ser igual a menos 1. No sé si con eso ha quedado más claro. Confirmen hasta ahí. ¿Se ha quedado quizás esto más claro o aún persiste la duda?
Ok, gracias también a ustedes por su participación. Bien, si no hay otra consulta o duda, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con la clasificación de las cantidades físicas. Tenemos... Ah, me hubieran dicho. Ya, un ratito. Aunque esto queda en la grabación, ¿ah? Esto queda en la grabación. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el problema 3. Ahí tenemos el problema 3. Pero como les comentaba, esto queda en una grabación y ustedes van a tener disponible también esta clase grabada. Bueno, ya. Vamos entonces. Ahora tenemos por aquí la clasificación de las cantidades físicas. Tenemos las cantidades escalares. Dice, se describen indicando solamente su magnitud. O sea, quedan bien definidas o sin ambigüedad, indicando o estableciendo únicamente su magnitud. Por ejemplo, dice, la temperatura de un cuerpo se describe con solo leer el número en la escala de termómetro. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas veces cuando se ingresaba a un establecimiento nos medían la temperatura. Por ejemplo, dice, a ver, pase joven, tiene usted 37 grados. Ya, muy bien, siga. A ver, usted joven, 41 grados Celsius. A ver, un ratito, tiene que hacerse un chequeo, ¿no? Porque tiene fiebre, etcétera. Listo. Entonces, esa información de la temperatura queda bien definida indicando el valor numérico, ya sea 37 grados, 38 grados u otro valor, y con su respectiva escala, ¿no? 37 grados Celsius, 41 grados Celsius, etcétera. Queda bien definida esa información. Otro ejemplo sería que en mi caso, mi estatura es de 170 centímetros o de 1,7 metros, y esa información queda bien definida. Pero, pero no siempre, ojo, no siempre, indicando solamente la magnitud, va a quedar bien definida una información. Entonces, para esto se requiere adicionar algo. Y en ese caso, tenemos las cantidades vectoriales. Dice, se describen o se definen indicando su magnitud y además una dirección. Dice, por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe analíticamente indicando la rapidez con que se mueve y su dirección. Esto está dentro del tema de cinemática, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí les voy a proponer algo más sencillo. Imagínense ustedes que se encuentran en su sala y están remodelando la ubicación de los muebles. De pronto su mamá les dice, hijo, hija, por favor, desplaza esta silla la distancia de 2 metros. Y esa es toda la información. Desplaza la silla la distancia de 2 metros. Ustedes van a saber con esa única información hacia dónde desplazar correctamente esa silla. Si les dicen únicamente desplaza la silla la distancia de 2 metros, ¿ustedes van a saber realmente hacia dónde desplazarla? Claro, claro que no, porque faltaría agregar ahí algo adicional, que es la dirección. Por ejemplo, si les dijera, desplaza por favor la silla la distancia de 2 metros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, o 2 metros norte, 37 grados este, por ejemplo. Entonces le están dando de forma adicional una dirección, que es hacia dónde desplazar esa silla o hacia dónde desplazar un objeto o un móvil. Entonces, cuando se da esa información, una magnitud y una dirección, nos encontramos frente a una cantidad vectorial. Por eso la necesidad ahora de estudiar cantidades vectoriales. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si hasta aquí ustedes tienen una consulta o duda. Representación gráfica o geométrica de un vector. Dice, un vector se representa geométricamente o gráficamente por un segmento orientado, conocido también como una flecha. Entonces tenemos aquí una flecha que tiene, por ejemplo, una colita que está ubicada en el punto O
y la punta de la flecha que está ubicada en el punto P. El tamaño de la flecha me va a representar la magnitud o módulo del vector. Ahora, con respecto a la dirección, para esto se va a trazar una recta horizontal que me va a servir como referencia para medir justamente el ángulo formado por la recta de referencia horizontal y esa flechita. Ese ángulo formado entre ellos me define la dirección. Y ese ángulo a su vez, por convención, siempre se mide en sentido antihorario. Ese ángulo, que es la dirección, siempre se mide en sentido antihorario. Esa es la convención. ¿Correcto? Entonces, no olvidar que todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Hasta aquí consultas o dudas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora vamos con la adición de vectores. Y tenemos aquí el primer método o la primera regla, conocida como la regla del triángulo. Dice, consiste en dibujar tres vectores consecutivamente para formar un triángulo. Veamos de qué manera. Tengo aquí el vector A y el vector B. Y quiero formar, ojo, quiero graficar al vector resultante A más B. Ese es el objetivo. Graficar al vector resultante o al vector A más B. Entonces nos dice que los vectores deben estar de forma consecutiva o uno a continuación del otro. Pero eso no se aprecia aquí a los vectores A y B. Entonces lo que vamos a hacer será una traslación de esos vectores. Entonces voy a tomar al vector A y lo voy a trasladar. Ahí tenemos ahora al vector A. Y ahora voy a trasladar al vector B, con el objetivo que se encuentre luego junto al vector A. Y lo voy a colocar en dos posiciones, donde una de ellas es la correcta. Y ustedes me van a decir dónde está ubicado correctamente el vector B. Si es aquí abajo o es aquí arriba. ¿Dónde creen ustedes que está bien ubicado el vector B? Teniendo en cuenta, ojo, que quiero conocer al vector A más B. Ese es el objetivo. Quiero conocer al vector A más B. Arriba, así es. ¿Y por qué arriba? Es que para formar al vector A más B, los vectores A y B deben estar unidos punta con la cola. La punta de un vector con la cola del otro vector. Y eso no se observa cuando el vector B se ubica abajo. Por lo tanto, ahí el vector B no puede estar, porque mi objetivo es conocer el vector A más B. Muy bien. Ahora ya podemos graficar al vector A más B o al vector resultante. Y para eso se va a trazar un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Ese vector de color verde es el vector resultante de la suma vectorial de A más B. Listo. Ahora, ¿qué figura se ha formado con esos tres vectores? Se habrá formado un cuadrado, un trapecio o un círculo. ¿Qué figura se ha formado con esos tres vectores? Un triángulo, así es. Por eso el nombre, regla o método del triángulo. Bien. Hasta aquí consultas o dudas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, este sería el procedimiento para conocer el vector resultante de dos vectores, ¿correcto? Pero no siempre se va a trabajar con dos vectores. Puede ser que tengamos más de dos. Entonces se va a requerir otro método. Y ese es el que viene a continuación. Ahora tenemos la regla del polígono. Dice, consiste en dibujar tres o más vectores consecutivamente para formar un polígono. Bien. Acá les muestro cuatro vectores, verde, rojo, azul y amarillo. Quiero graficar
al vector resultante de la suma vectorial de esos 4 vectores. Entonces, tal como están, no se va a poder. Lo que tengo que realizar previamente es una traslación de vectores y colocarlos consecutivamente o una continuación del otro, pero siempre punta de un vector con la cola del otro vector. Voy a tomar entonces al vector de color verde y a él lo voy a denominar vector A. Ahí tenemos al vector A. Ahora voy a tomar al vector de color amarillo y él va a ser mi vector B. Ustedes me van a decir dónde está bien ubicado ese vector B. ¿Aquí arriba o aquí abajo? Sabiendo que el objetivo es conocer al vector resultante de esos 4 vectores. Arriba. Arriba, así es. Y aquí abajo no está cumpliendo la condición, punta con la cola. Muy bien. Sí, porque los otros están apuntando o hacia la izquierda o hacia abajo. Claro, así es. Ahora voy a tomar al vector de color celeste. Bien, bien. Lo voy a trasladar y lo voy a ubicar aquí. Junto al vector A, junto al vector B y además entre A y B. Ustedes me van a decir dónde está bien ubicado el vector C. Junto al vector A, junto al vector B o entre A y B. Claro, junto al vector B, ya que ahí se está cumpliendo la condición que están consecutivamente punta con la cola. Profe, ¿está cumpliendo entre A y B? Sí. A con C cumple esa condición, pero B con C no cumple esa condición. Por eso que no puede estar aquí el vector C. Ahí no puede estar. Aquí tampoco porque no cumple esa condición. Muy bien. Y finalmente tenemos al vector de color rojo. Lo voy a trasladar y ustedes me van a decir dónde está bien ubicado ese vector de color rojo. Junto a C, junto al vector A, entre A y B, o quizás entre B y C. ¿Dónde está bien ubicado el vector D? Junto al vector A, entre A y B, entre B y C, o junto a C. Claro, junto al vector C. En los otros casos no cumple esa condición junta con la cola. Y es que, ojo, hay que tener en cuenta siempre el objetivo. El objetivo es conocer aquí la suma vectorial de esos 4 vectores, ¿sí? Ese es el objetivo. Finalmente, para conocer el vector resultante, ¿qué hacemos? Como en el caso anterior, trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Y este también sería la suma de los 4.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿qué pasó? Ok, perfecto, jóvenes. Muchas gracias. Sí, como a veces ocurre en la virtualidad, se me fue momentáneamente el fluido eléctrico. Así es. Así que ahorita procedo a compartir pantalla rápidamente. Listo, ahora sí. Listo, nos quedamos justamente en que tenemos los vectores aquí A, B, C y D. Y finalmente, para conocer el vector resultante, se trazaba un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Bien, luego decimos entonces que este vector resultante, R, es justamente la suma vectorial de ¿quién? De los vectores A más B más C y más D. Listo. Ahí tenemos entonces, para este caso ya un tanto más general, donde se tienen más de dos vectores. Es ese procedimiento que se seguiría. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Y más bien disculpen por la interrupción. Momentáneamente se fue así como que la corriente. Bien. A ver por acá. ¿Todo claro? Ya. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos con la regla o método del paralelogramo. Dice, consiste en dibujar dos vectores con origen común. Luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo. Veamos de qué manera. Tenemos ahí justamente los vectores A y B, que tienen como un origen común. Ambos están unidos en la cola. Y además ambos están formando un ángulo θ. Quiero conocer por el momento gráficamente el vector resultante de A y B. Entonces para esto tendríamos que trasladar a los vectores y colocarlos una a continuación del otro. Entonces, para ello voy a fijar la posición del vector A y voy a trasladar al vector B. Fijamos al vector A y voy a trasladar al vector B. De tal manera que el vector A y el vector B están unidos punta con la cola. Ahí está. Finalmente, trazo un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector y ese es el vector resultante de A más B, que es el de color rojo. Ahora, lo que he hecho al comienzo es fijar al vector A y desplazar al vector B. También se pudo haber permutado este orden, o sea, hubiéramos fijado al vector B y trasladado al vector A, que es justamente lo que voy a hacer a continuación. Fijamos al vector B y trasladamos al vector A. De tal manera que ahí se encuentra una continuación del otro, punta con la cola. Finalmente trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector, que es el de color rojo, y ese es el vector resultante de A más B o de B más A. Listo, es lo que ya conocemos, conocer el vector resultante de dos vectores. Ahora, adicionalmente, quiero conocer la magnitud de este vector. Y para ello vamos a utilizar esta expresión, que quizás algunos ya lo conocen. Y es que la magnitud de la suma de dos vectores es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado más dos veces la magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno de θ. Bien, ahora vamos por aquí con el siguiente caso. Voy a borrar esto momentáneamente. Ya está. Y quiero conocer ahora la magnitud de ese vector de color rojo. Pero para eso, previamente se debe conocer la expresión de ese vector de color rojo. Entonces, aquí observo un triángulo, ¿no? Formado por esos tres vectores. Yo les voy a preguntar acerca de la siguiente relación y ustedes me van a decir si es correcto o no. A ver, en el gráfico de abajo, verde más rojo igual azul. Ahí, verde más rojo igual azul. ¿Eso es correcto o incorrecto? Verde más rojo igual azul.
¿Qué creen ustedes? ¿Será correcto o no? ¿Correcto? Correcto, así es. Muy bien. Y eso es justamente lo que voy a indicar aquí, miren. A ese vector rojo le voy a llamar X, porque en principio no sé quién es. Ahí está. Entonces decimos de esta manera, verde, ¿quién es verde? Ah, verde es el vector B. ¿Más quién? Más rojo, que es el vector X, que entre comillas no sé quién es igual a quién? Al vector azul, que es el vector A. Entonces, despejando, ¿qué obtenemos? Que ese vector de color rojo, que es X, es igual a quién? Al vector A menos el vector B. O sea que aquí tenemos al vector diferencia. Ahí les presento al vector diferencia. Este vector de color rojo en la figura de abajo es el vector diferencia, el vector A menos B. Ahora quiero conocer la magnitud de ese vector diferencia, A menos B. Entonces planteamos lo siguiente, que la magnitud de la diferencia de A menos B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno de teta. Y donde teta es el ángulo formado por los vectores A y B. A esa expresión matemática también se le conoce como ley del coseno. Así es. La expresión que se encuentra aquí arriba, esta de color amarillo, por así decirlo, es para conocer la magnitud de la suma. Y esta de abajo de color marrón es la magnitud de la diferencia. Noten ahí que las expresiones son totalmente diferentes. Por eso siempre hay que tener en cuenta el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Conocer la magnitud de la suma o conocer la magnitud de la diferencia? ¿Correcto? Por ahí el joven Daniel me dice azul más verde igual a rojo. A ver. Ah, azul más verde igual a rojo, eso es correcto, pero en el gráfico de arriba. En el gráfico de arriba, eso es correcto. Azul más verde igual a rojo. Pero, ojo, pero yo les estaba preguntando con respecto al gráfico de abajo. Con respecto al gráfico de abajo, verde más rojo igual a azul. Así es, el de arriba es con respecto a la suma y el de abajo es con respecto a la resta. Así es. Ujú. A ver, señorita Milagros, ¿qué parte deseas que repita? No sé si es todo o una parte. Puedes activar también tu micrófono si así lo deseas. La segunda parte, ok. Bien, en la segunda parte quería conocer la relación entre estos tres vectores, entre el vector rojo, azul y verde. Entonces aquí observo un triángulo. Entonces puedo utilizar el método del triángulo, que nos dice lo siguiente. El vector verde más el vector rojo es igual al vector azul. Verde más rojo igual azul. En el gráfico de abajo, verde más rojo igual azul. ¿Quién es el vector de color rojo? Eso es justamente lo que tenemos aquí, escrito en color lila. Verde, que es el vector B, más rojo, que es el vector X, es igual al vector azul, que es el vector A. Por eso que despejando, el vector de color rojo es igual al vector A menos B. O sea, es el vector diferencia. Así es. Mm, claro, es que así está definida, señorita Cintia, la expresión para la magnitud de la suma y abajo para la magnitud de la diferencia, ¿no? Aquí de color amarillo, la magnitud de la suma y en la de abajo, de color marrón, la magnitud de la diferencia. Ah, ok. Cuando a ustedes les pregunten acerca del vector resultante, por defecto, ojo, por defecto es la suma. O sea, si tuvieran ustedes aquí los vectores A y B, azul y verde, la resultante sería la de color rojo, pero del gráfico de arriba.
La de arriba es la que uno debe de conocer por defecto. Por defecto siempre es con respecto a la suma. Por defecto siempre es con respecto a la suma. Si les dan los vectores A y B y les dicen determinen la resultante, entonces por defecto siempre es con respecto a la suma. A menos que les especifiquen y les digan determine la magnitud de la diferencia. Pero por defecto siempre es con respecto a la suma. O sea, van a emplear la expresión de arriba, la que está resaltada de color amarillo. Bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Si no hay otra consulta. Entonces, joven Tomaía, así es, joven Tomaía. Por defecto, siempre la resultante es la expresión la que está en color amarillo. Esa es la resultante, tal cual. La que está dada abajo, resaltado de color marrón, es para ya la magnitud de la diferencia. Así es, así es. Si les preguntan ustedes, determinen la magnitud de la diferencia, utilizan entonces la expresión de abajo. Si les preguntan, determinen la magnitud de la suma o a secas la resultante, utilizan la expresión de color amarillo o la de arriba. Así es. Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, luego por aquí algunos conceptos adicionales. Esto es más rápido. Dice igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando ambos simultáneamente tienen igual magnitud y además igual dirección, como en este caso. Se observa del gráfico que los vectores A y B son de igual tamaño o las flechitas son de igual tamaño y además ambas flechas están apuntando hacia la derecha, o sea, tienen igual dirección. Por lo tanto, se dice que son iguales. Por aquí, vectores opuestos. Cuando dicen vectores opuestos, hace referencia a que sus direcciones son opuestas. Por ejemplo, el vector A está apuntando a la derecha y el vector B hacia la izquierda. Por lo tanto, se dice que son opuestos. Ahora por aquí, vectores paralelos. Esto es relativamente más sencillo porque tiene que ver con geometría. Por ejemplo, aquí se aprecia que los vectores A y B están apuntando en la misma dirección y por lo tanto se dice que son paralelos. Pero también puede ser que los vectores A y B estén apuntando en direcciones opuestas. ¿Me explico? El vector A hacia la derecha y el vector B hacia la izquierda. Ahí también se dice que los vectores son paralelos. Entonces los vectores son paralelos cuando tienen igual dirección o direcciones contrarias u opuestas. Y la relación que guardan entre ellos es que el vector A es igual a un lambda por B, donde lambda es cualquier número real, que justamente va a establecer la relación entre ellos. Y finalmente, y también importante, es la resultante máxima y mínima de dos vectores. Se dice que la resultante es máxima cuando dos vectores se encuentran en la misma dirección. Son colineales y además se encuentran en la misma dirección. Y la resultante es mínima cuando los vectores son colineales pero se encuentran en direcciones opuestas. Ahora, para conocer la magnitud de esa resultante máxima o mínima, se plantea lo siguiente. Con respecto a la resultante máxima, sencillamente se suman las magnitudes de los vectores A y B. Y con respecto a la resultante mínima, se hace una resta, pero esta resta tiene un orden. Para esto vamos a tener en cuenta una condicional. Dice sí. Si la magnitud de A es mayor que la de B, entonces la resultante mínima es igual a la magnitud del vector A menos la magnitud del vector B. O sea, la diferencia de el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Siempre en ese orden. El de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Bien, hasta ahí tenemos estos conceptos adicionales.
consulta o duda, sino para pasar a la siguiente diapositiva, donde justamente vamos a ver los problemas. Bien, continuamos, si no hay consultas. Problema número 5, dice. 6 vectores están situados sobre un paralelogramo, como muestra la figura. Pregunta, determine el vector resultante. Bien. Paso número 1. Cuando les pregunten acerca del vector resultante de un conjunto de vectores, ustedes primero van a tener que expresar que ese vector resultante es la suma vectorial de cada uno de los vectores que se muestran en la figura. Por eso que tenemos aquí que la resultante es igual al vector A más B más C más D más E y más F. Esa sería la respuesta, pero así tal como está, no aparecen las alternativas. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que reducir esta suma. ¿Y esto cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener utilizando el gráfico. Entonces ahora vamos a analizar el gráfico. Y les pregunto, ¿cuánto creen que sea la suma vectorial de A más B más C? Rojo más verde más azul. ¿Cuánto creen que es esa suma vectorial? Verde más rojo más azul. A más B más C. Claro, vale 0. ¿Y por qué vale 0? Lo voy a extraer por aquí. Aquí aparte. Ahí tenemos al vector A, el de color rojo, vector A. Luego sigue el vector B, el de color verde. Y finalmente el vector C. Aquí observo que esos tres vectores están unidos los tres de forma simultánea punta con la cola. Cuando eso ocurre, se dice que la suma vectorial de esos tres vectores es igual a 0. Porque los tres de forma simultánea, están unidos punta con la cola. Por lo tanto, A más B más C es igual a 0. Listo. Ahora falta reducir los vectores D y F. Y para eso entonces vamos con el siguiente gráfico. Ya no aparecen los vectores A, B y C. Ahora tenemos los vectores que me están quedando, que son los vectores F, el vector E y el vector D. El vector D que originalmente se encontraba aquí a la derecha, ahora lo he trasladado y lo estoy ubicando aquí a la izquierda. ¿Con qué objetivo? Es que el objetivo es ahora relacionar estos tres vectores. Y para que yo los pueda relacionar de forma fácil o sencilla, me conviene que estén dentro de un triángulo. Pero aquí no aparece ningún triángulo. Pero puedo hacer lo siguiente. Miren. Este vector que estoy adicionando, este vector de color negro que estoy adicionando por aquí, ¿quién sería? ¿El vector D, el vector F o el vector E? Ese vector de color negro que estoy por aquí añadiendo, ¿quién sería? Claro, el vector E. ¿Y por qué el vector E? Porque como este es un paralelogramo, aquí se están cruzando las diagonales y por lo tanto quiere decir que este segmento y este otro deben ser de igual longitud. Este segmento y este otro deben ser de igual longitud. Por lo tanto, si este vector vale como E, entonces ese vector E calza perfectamente aquí. Por eso que él también sería el vector E. Y con ello hemos establecido aquí una relación entre esos vectores porque se ha formado un triángulo. Por eso dice ahora de la figura, dice la figura, en este caso, sería D más F, ahí está, D más F igual a ¿quién? A 2E. D más F igual a 2E. Ahí está. D más F igual a 2E, que es la ecuación número 3. Y finalmente la expresión 2 y 3 lo reemplazamos en la expresión número 1. Ahí lo tenemos. A más B más C, eso vale 0. ¿Más quién? Más D más F, que vale como 2E. Y más E, todo vale como 3E. Y esa sería finalmente la respuesta. La resultante
para este problema vale como 3e. Bien. Hasta ahí observen la solución para pasar al siguiente problema. Si tuvieran consultas o dudas. Bien, paso entonces al siguiente problema. Problema número 6. Dice, la figura muestra un cuadrado PQRS de lado 2 unidades. Pregunta, determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados, sabiendo que T, U y V son puntos medios. Bien, vamos a hacer aquí un procedimiento diferente al resto. Me explico. Usualmente cuando teníamos los vectores A y B, formamos a partir de estos dos vectores la resultante, ¿cierto? Vamos a hacer ahora el proceso inverso. O sea, a partir del resultante voy a conocer al vector A y al vector B, que dieron origen a ese vector resultante. Por ejemplo, aquí, me concentro en el vector A, el vector de color verde. Ese vector A sería el resultante, por ejemplo, de la suma de esta componente o de ese vector más este otro vector. Les pregunto, ¿ese vector A es o no la resultante de la suma de estos dos vectores de color marrón? Confirmen ahí si es o no correcto. Ese vector A de color verde sería o no como la resultante de estos dos vectores de color marrón. Claro, así es. Y de forma análoga vamos a hacer con los otros vectores B y C. Borramos esto. Ahora sí lo pasamos a limpio. Y ahí lo tenemos. Ahí observen si es correcto o no lo que he planteado aquí. Ahí observen si es correcto o no. Quizás me he equivocado. Háganmelo saber si ese fuera el caso. ¿Sí? ¿Todo conforme? Ok, perfecto. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es sumar por separado todos los vectores estrictamente en la horizontal y todos los vectores estrictamente en la vertical. Entonces vamos primero en la horizontal. Acá tengo un vector que va hacia la derecha. Y todo vector o componente del vector que va dirigido hacia la derecha se dice que tiene dirección positiva, por lo tanto signo más. Acá tengo otro vector, pero que está dirigido hacia la izquierda. Y todo vector o componente del vector que esté dirigido hacia la izquierda tiene dirección negativa. Acá tengo otro que está dirigido hacia la derecha, por lo tanto, dirección positiva. Ahora sí, vamos a sumar cada uno de estos componentes o vectores que están estrictamente en la horizontal. Sumamos más 1, más 1, más menos 1. Respuesta en la horizontal me sale más 1. Listo. Ahora vamos a sumar estrictamente en la vertical. Acá tengo un vector que va hacia arriba y todo aquel vector o componente del vector que va dirigido hacia arriba se dice que tiene dirección positiva. De igual manera con él. También está dirigido hacia arriba, por lo tanto dirección positiva. Este otro está dirigido hacia abajo. Y todo aquel vector o componente del vector que está dirigido hacia abajo se dice que tiene dirección negativa. Ahora vamos a sumar estrictamente en la vertical. Más 2, más 1, más menos 1. Respuesta, en la vertical, ¿cuánto me salió? A ver, más 2, más 1, más menos 1. Esto me sale más 2. Listo. Ahí confirmen también si es correcto o no. Quizás me he equivocado al momento de sumar. Luego, ¿qué vamos a hacer? He obtenido en la horizontal más 1 y en la vertical más 2. Quiere decir entonces que en la horizontal voy a tener un vector de magnitud 1 dirigido hacia la derecha. Y en la vertical voy a tener un vector de magnitud 2 dirigido hacia arriba, que son estos. Finalmente, para conocer la resultante de estos dos vectores, ¿qué hacemos? Trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector, que es el de color rojo.
Y finalmente, para conocer la magnitud de este vector de color rojo, que es la resultante, pues observamos que aquí que los vectores 1 y 2 unidades forman entre sí 90 grados. Y por lo tanto la resultante o la magnitud de la resultante lo obtengo por Pitágoras, que sería entonces la raíz cuadrada de un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso nos da finalmente la raíz cuadrada de 5. Bien, hasta ahí. Observen la solución si tienen una consulta o duda. ¿Cuándo se usa esta fórmula? Bien, la fórmula de Pitágoras se utiliza básicamente cuando dos vectores forman entre sí 90 grados o son perpendiculares, como en este caso. Aquí esos dos vectores de 2 unidades y de 1 unidad forman entre sí 90 grados. Por lo tanto, para conocer la magnitud de su resultante, utilizamos Pitágoras. Mm. ¿Cómo salió el vector R? Bien, recordar que el vector resultante de dos o más vectores siempre se traza de la cola del primero hacia la punta del último vector. ¿Sí? El vector resultante siempre se traza de la cola del primero hacia la punta del último vector. Y de ahí es que se ha obtenido al vector resultante, que es el de color rojo, y cuya magnitud lo obtengo por Pitágoras, ya que estos dos vectores de 2 unidades y de 1 unidad forman entre sí 90 grados. Bien. Ok, señorita Milagros. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva o problema. Número 7. Dos vectores A y B delimitan las dimensiones de un terreno como muestra la figura. Los vectores forman entre sí un ángulo de 60 grados. Entonces, en el gráfico se aprecia que los vectores A y B forman un ángulo θ. Luego dice, si la resultante máxima de los vectores tienen una magnitud 800 y la resultante mínima una magnitud de 200 metros, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la resultante de dichos vectores? Bien, no ha salido aquí en el orden esperado. Un ratito, y ahora sí. Tenemos en el gráfico los vectores A y B que forman un ángulo θ de 60 grados y me pregunta la magnitud de la resultante, que es el vector de color amarillo. Para eso se requiere conocer previamente la magnitud, tanto del vector A como la del vector B. Pero eso no es dato. Entonces, tenemos que conocer previamente las magnitudes de los vectores A y B a partir de la condición que nos dice si la resultante máxima de los vectores es 800 y la mínima es de 200. La resultante máxima se obtiene con la suma, por eso que tenemos aquí que A más B es igual a 800. Y la resultante mínima se obtiene con la diferencia. Y estamos asumiendo que la magnitud de A es mayor que la de B. Por eso que tenemos aquí que la magnitud de A menos la de B es igual a 200. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y esto se puede resolver fácilmente. Inclusive, lo pueden hacer mentalmente. A ver, mentalmente sumamos las ecuaciones 1 y 2. Entonces se va a cancelar B con menos B y me va a quedar 2A. 2A igual a 1000, que proviene de la suma de 800 más 200. Entonces 2A igual a 1000, 2 va a pasar a dividir a 1000 y de ahí que A vale 500. Y si A vale 500 y la suma de A con B vale 800, entonces eso quiere decir que B vale 300. Y si ya conozco el valor de la magnitud de A y de B, ya podremos conocer finalmente la magnitud de la resultante utilizando esta expresión. Entonces, reemplazando, sería la raíz cuadrada de la magnitud del vector A al cuadrado, que vale 500, más la magnitud del vector B al cuadrado, que vale 300, más dos veces la magnitud de A, que vale 500, por la magnitud de B, que vale 300, por el coseno de 60, que vale 1 medio.
Y todo ello nos va a dar que la magnitud de esa resultante, que es el vector de color amarillo, es igual a 700 metros. Esa sería finalmente la respuesta a este problema. Una pregunta parecida a esta es probable que les planteen en el examen, ya que rápidamente ustedes van a utilizar la definición de la resultante máxima y mínima que se puede resolver fácilmente y luego con ello aplicar esa expresión que vimos en el método del paralelogramo. Bien, hasta ahí consultas. Ah, claro, obviamente lo van a hacer sin calculadora. Y es por eso que para el examen les van a dar datos bastante sencillos de poder operar para sacar rápidamente mitad o la raíz cuadrada, etc. Siempre les van a dar a ustedes valores bastante sencillos para hacer esas operaciones de una manera más rápida. Así es. Y ojo que el examen es presencial. ¿Sí? Bien, y finalmente el problema número 8. Si no hay otra consulta, problema número 8. Y también les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Dice, en la figura mostrada, G es el baricentro del triángulo PQR. Si n por a es la resultante de los vectores a, b y c, pregunta, determine el valor de n. Veamos. Cuando les pregunten acerca de la resultante, ustedes rápidamente, ¿qué deben de hacer? Sumar cada uno de los vectores que se muestran en el gráfico. En este caso, a más b más c. Listo. Pero por dato que nos dicen que esa resultante tiene la forma n por a. Esto quiere decir entonces que los vectores a y b, perdón, b y c, perdón, los vectores b y c deben estar en función del vector a, ya que de esa manera voy a tener una expresión estrictamente en función de a, y a partir de la cual voy a poder conocer el valor de n. Bien. Ahora sí, borramos esto. Continuamos. Entonces, dice, por dato, la resultante vale como n por a. Pero también, como les planteaba, la resultante siempre es la suma vectorial de cada uno de los vectores que se muestran en el gráfico. Ahora, ¿cómo reducir esta suma a más b más c? O, ¿cómo expresar los vectores b más c en función del vector a? Para eso nos dice que G es punto baricentro. Si G es el punto baricentro, se sabe entonces, por geometría, que ahí concurren todas las medianas y que además guardan una cierta proporción, que va de 2 a 1, o sea, como 2K, y esto sería como K. Esto sería como 2X, y esto sería como X. Entonces, tendríamos, por ejemplo aquí, ahí está, que el vector C, sería, por ejemplo, como un 3K. Entonces, K, que es esa proporción, sería como ¿cuánto? Sería como C tercios. ¿Y esto para qué me sirve? Bien, hay que tener presente que yo puedo relacionar los vectores en un triángulo. Se hace mucho más fácil relacionar los vectores en un triángulo. Por ejemplo, este, miren. En este triangulito. ¿Cierto? Pero en ese triangulito tendríamos que relacionar los vectores, entre comillas, 2K, 2X con el vector A. 2K, 2X con el vector A. Por eso que ahí tenemos lo siguiente, miren. Ese vector que va de G hacia Q vale como 2X. Y donde X sería como B tercios. Pero como este es 2X, entonces él vale como 2B tercios. El vector que va de R hacia G vale como 2K. ¿Pero cuánto vale K? K vale C tercios. Entonces el vector que va de R hacia G vale como 12 tercios. Y bueno, ahí tenemos al vector A. Y finalmente podemos relacionar esos vectores, ya que se encuentran en un triángulo. ¿Y cuál sería esa relación? Sería en este caso 2C tercios más 2B tercios igual al vector A. Por eso dice la figura que se encuentra a la derecha,
Ahí tenemos esta expresión. Y bueno, tendríamos entonces que C más B vale como 3 medios de A. Esa expresión número 2 lo vamos a reemplazar en la número 1. Entonces tenemos que esa resultante es igual al vector A más B más C, pero B más C o C más B vale 3 medios de A. Entonces acá tenemos 1 más 3 medios, eso me da 5 medios. Por eso que el vector resultante sería 5 medios de A. Pero por dato, ese vector resultante tiene la forma n por A. De ahí que finalmente n, ¿cuánto vale? 5 medios. Y esa finalmente sería la respuesta a este problema. ¿Hasta allí consultas o dudas? Entonces, moraleja, ustedes van a tener también que aplicar algunas propiedades geométricas cuando les digan el punto baricentro o puntos medios, etc. Van a tener que apoyarse también de la geometría del problema. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Más bien disculpen si me he pasado de la hora, ya por una cuestión técnica, en este caso se me fue momentáneamente la corriente eléctrica. Bien, jóvenes, muchas gracias también a ustedes por su participación, por su atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, bye bye, y sigan estudiando. Me despido. Pasen bonita tarde.